estuvieron expuestas a esos agentes químicos en cantidad excesiva. Y en 1950 nació la primera generación de niños expuestos a esas sustancias en el vientre materno. Los más amenazados por esos productos tóxicos no son los adultos, sino los niños y los bebés. Pero los más vulnerables de todos ni siquiera han nacido. No hay duda de que los más afectados son los niños que aún no han nacido, porque el efecto es permanente y porque el feto tiene muy pocas defensas contra estos agentes químicos. Es un momento en el que todas las células están empezando a dividirse y a transformarse en órganos. Es algo que puede empezar ya a las 6 semanas de la concepción o incluso antes. Hasta hace poco los médicos creían que el feto estaba protegido de la contaminación por la barrera placentaria, pero el seno materno no proporciona tal protección. El feto podría estar expuesto a todo lo que le afecta a la madre. La diferencia es que el feto es muy sensible, muchísimo más sensible que la madre. Por tanto, la exposición es más peligrosa. Durante varias semanas tras la concepción, el embrión no es masculino ni femenino. Las hormonas sexuales organizan el proceso que determina si el feto será niño o niña. En la 6ª semana de embarazo, empieza a desarrollarse el aparato reproductor masculino. Es probable que la exposición química sea culpable del incremento del 200% de los defectos genitales masculinos. Ahí es cuando un feto empieza a convertirse en niño. Si no logra pasar de esa etapa, con todos los procesos que deben tener lugar y que ocurren con una concentración muy baja de hormonas, ese niño no logrará una masculinidad completa en cuanto a la configuración esencial de un hombre. Tras el nacimiento, el bebé sigue expuesto a los agentes químicos de la leche materna. No hay duda de que cuando demuestras que la leche materna contiene contaminantes y luego examinas a los bebés tomándoles muestras de sangre y de orina y demuestras que esos contaminantes no solo están presentes en esos niños, sino que permanecen en su cuerpo, es algo que causa revuelo. Pero durante décadas la industria química ha preferido no probar sus productos en cuerpos que aún están creciendo. Quieren aplicar lo que pasa en un animal adulto para predecir lo que podría pasar durante el desarrollo de una célula, que luego pasa a 2 y acaba transformándose en un bebé. El bebé se construye en el vientre materno, pieza a pieza. Y si algo entra en ese lugar e interfiere en el proceso de construcción, en la fontanería, en el cableado, en el cerebro, etc., ese niño quedará dañado para siempre. Sufrirá un daño irreparable. No se puede volver atrás y reconstruirlo. La química que amenaza a los niños no solo afecta a su desarrollo normal, también puede amenazar la supervivencia de la especie. Nuevos estudios demuestran que los fetos varones que no llegan a término son cada vez mayores. Hay pruebas contundentes de que la exposición química está matando a los niños en el seno materno. Cada vez hay más estudios que demuestran que entre la fertilización y el nacimiento, a los niños les está pasando algo. En 2 palabras, que mueren antes de nacer. La reserva de Anjunang First Nation, cercana a Sarnia, en Ontario, parece una comunidad normal de clase media, pero es diferente. La reserva está rodeada por uno de los complejos petroquímicos mayores del mundo. Por término medio anual, estas plantas liberan más de 130 toneladas de productos tóxicos a la atmósfera. Nunca había visto nada tan terrible como lo que vi en Sarnia. Fueras a donde fueras, olía a productos químicos. Y varias veces, estando allí de visita, sonaron las sirenas para avisar de que se habían liberado productos tóxicos. Así que es algo palpable, lo hueles, eres consciente de ello todo el tiempo.
Anjunan alberga uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo. En 2006, la reserva adquirió notoriedad mundial por sufrir uno de los descensos más agudos que se hayan registrado en el nacimiento de varones. En vez de la media normal, de mitad y mitad, aquí nacen menos de la mitad de niños que de niñas. Se revisaron los nacimientos en periodos de 5 años y resultó que la media era relativamente normal hasta principios de los años 90, cuando empezamos a ver un descenso en el número de niños. De 1999 a 2003 descendió mucho el número de varones nacidos. Creo que en la comunidad todos sabíamos que el lugar donde vivíamos nos traería consecuencias, pero no imaginábamos su gravedad. Era algo asumido como inevitable. Ada Lockridge fue la primera líder de la comunidad en dar la alarma sobre el descenso de niños. Todos pensábamos que en nuestra familia predominaban las niñas. Mi hermana mayor tuvo 3 niñas, luego un niño. Mi hermana mediana tuvo 3 niñas y yo tuve 3 niñas. La gravedad del problema atrajo a científicos de todo el mundo. Anjunan fue el primer caso humano del problema. Asistí a una conferencia en la Universidad de California, en San Francisco. Era una conferencia sobre salud reproductiva. En la sala estaban los mejores del mundo en la materia. Y dijeron que lo ocurrido en Anjunan era el primer signo de la extinción. El 40% de toda la industria química de Canadá está aquí. Las plantas liberan una enorme cantidad de dioxinas, bencenos y mercurio, productos conocidos como tóxicos para la reproducción humana. ¿De la mayoría de estas emisiones tiene recortes de prensa? De casi todas, sí. Jim Brophy es defensor de la salud de los trabajadores y ayuda a la comunidad a entender las consecuencias de la contaminación en el cuerpo. Sabemos que las refinerías de Sarnia están emitiendo cantidades muy altas, decenas de miles, quizá cientos de miles de kilos diarios de sustancias tóxicas que pueden alterar el sistema reproductor, el desarrollo físico y causarles muchos daños. Creía que nunca iba a poder tener hijos. Pensaba que jamás lograría llevar a término un embarazo. He sufrido 4 abortos naturales antes de tener mi primer hijo. Pero ninguno de los médicos encontró una explicación para ello. Fui a Londres, nos hicieron un montón de pruebas y nos dijeron que no habían encontrado motivo alguno para sufrir tantos abortos. Dijeron que no había una causa lógica. Esos productos químicos afectan al feto del varón de forma desproporcionada. Así que el alto nivel de abortos del que informamos en nuestro estudio puede que en realidad indique que los fetos varones no prosperan. Y por eso se da esa tasa de natalidad descompensada. La búsqueda continúa, pero las respuestas llegan lentamente. La industria y el gobierno han guardado un silencio sospechoso sobre el tema. Expresan cierta preocupación de vez en cuando, pero dicen que no hay pruebas, y también que la descompensación en el índice de natalidad es una simple casualidad, o quizás un error en el recuento o algo así. El descenso del nacimiento de varones es un fenómeno mundial. Actualmente hay más de 20 países industrializados en los que el nacimiento de varones ha disminuido misteriosamente. Desde 1970, el descenso suma ya casi 3 millones menos de nacimientos de varones. Pero el peligro no se da solo en comunidades muy contaminadas, como la de Sarnia, también existe en nuestros hogares, en los productos químicos que nos rodean a diario. Los niños viven en un constante estado de exposición a más de 1000 productos químicos sintéticos. Están en los ordenadores, en la ropa, en los muebles y en la ropa de la cama. Están en el agua y en el aire que respiramos. Antes se creía que la contaminación era algo que afectaba a otros.
Si trabajabas en una fábrica, en una refinería, tenías la mala suerte de verte expuesto. La contaminación no es solo algo que sale de una chimenea. La tenemos dentro, está en nuestro cuerpo, en el de todos. Ha entrado a formar parte de la química de nuestros cuerpos y se está acumulando y lo hace rápido. Esa retahíla de compuestos sintéticos ha hecho de la vida diaria un campo minado tóxico para los niños varones. Prácticamente todos los productos relacionados con problemas de reproducción masculina son derivados del petróleo. Para hacer todos los productos que nos rodean hoy día, hay que partir de un combustible fósil. En esencia, ese es el kit de la cuestión. Es la base de todo. El petróleo crudo, ese combustible natural que sale del subsuelo, se refina y se obtienen unos derivados que permiten la fabricación de muchos productos. Hay unos compuestos petroquímicos comunes llamados talatos que se usan en todo. Desde cosméticos y tubos intravenosos médicos a envases para alimentos y juguetes infantiles. La investigación de la doctora Shanna Swan empezó con un descubrimiento inquietante. Me puse a estudiar los talatos cuando leí que el Centro para el Control de Enfermedades había hallado talatos en casi todos los habitantes de Estados Unidos y que parecían predominar más en las mujeres de edad reproductiva. Además, había nuevos datos que demostraban que los talatos causaban cambios importantes en los bebés varones. Los talatos del cuerpo y la leche de la madre se han relacionado con la alteración del desarrollo sexual normal de los bebés varones. Los resultados denominados síndrome del talato son el de